Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy decidí grabar este pequeño video. Me di una escapada a un lugar para reflexionar, para pensar, para desestresarnos en esta época que ustedes saben que hay muchísimo estrés. Decido hacer este video porque traigo, si bien es cierto, ya he hablado acerca de la reforma judicial que se viene para nuestro país desde hace algunos días. Quiero concentrarme ahora de manera especial a hablar acerca de este tema que, miren, a mí la verdad me tiene bastante intrigado y a la vez preocupado, con nostalgia, con muchos sentimientos encontrados por lo que pueda ocurrir en los próximos días, semanas, meses y años, no se diga décadas para nuestro país. Sé que muchos han estado viendo, investigando, me han pedido información respecto de este tema. Yo quiero ser muy honesto sin ser técnico, quiero ser muy básico con los conceptos que aborde el día de hoy. Pero evidentemente mi postura es definitivamente no comparto que se haga esta reforma judicial. Y no solamente no lo comparto por no compartir, evidentemente existen razones. Me parece de manera muy particular que las principales razones por las que yo no comparto la reforma judicial es que los jueces que van a juzgar a muchos de ustedes en el futuro, que van a decidir sobre temas especialmente relevantes e importantes para todos y cada uno de nosotros y de ustedes en nuestras vidas, y que estos mismos van a ser electos de una forma en la que desafortunadamente jamás deben de ser electos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dicho esto, ustedes si se ponen a investigar, hablando desde un punto de vista muy general, se darán cuenta que no muchos países a nivel mundial utilizan este método para elegir a los jueces, que ese realmente es un tema independiente. Lo que sí es cierto es que esta situación, en mi punto particular, en mi punto especial de cómo veo las cosas, no es en realidad que me preocupe a mí mismo por preocuparme en sí mismo, lo único que va a generar, porque no hay que olvidar, el propósito de la reforma es aparentemente acabar con la corrupción que se genera, aparentemente también, en el Poder Judicial Federal. Terminar de una vez por todas con que los jueces dejen en la calle a narcotraficantes, a delincuentes, a gente que verdaderamente ha cometido delitos. Al menos esa es la postura que muchos tienen y con la que se justifica que esta reforma pues, se realice sin mayor reflexión o pensamiento. Con lo cual me parece que por sí mismo el argumento no es del todo cierto. Porque desafortunadamente, a bote pronto, ahorita mismo, lo que se está reformando y lo que vamos a ver en los próximos días de las siguientes semanas es el cambio en cuanto al Poder Judicial de la Federación, que desde el punto muy particular, desafortunadamente en nuestro país la gente confunde mucho al Poder Judicial de la Federación con el Poder Judicial de los Estados. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Si alguien de ustedes les roba en la calle, van y presentan su denuncia, la primera autoridad seguramente, o las primeras autoridades con las que ustedes van a tener contacto, va a ser con, número uno, la policía. Eso en el supuesto, claro, de que hablemos de un tema penal, ¿verdad? Que es en lo que yo me voy a centrar, en lo que yo justamente puedo opinar. Y es muy importante que la gente tenga entendido que cuando a ustedes los roban y no agarran al ladrón en el momento, tienen que presentar una denuncia. Si están en la calle, seguramente van a ir con un policía al cual le van a solicitar ayuda, y este a su vez, técnicamente hablando y de acuerdo a la ley, tiene que dar aviso inmediatamente al Ministerio Público para que los conduzca a ustedes a presentar su denuncia. Y cuando se presente su denuncia, darle trámite a una carpeta de investigación con la que se tendría, en esencia, que realizar actos de investigación para encontrar a la persona que les robó sus pertenencias. Desafortunadamente, los problemas que todos los mexicanos enfrentamos en temas relacionados, como el que he mencionado o el que he establecido, es justamente, número uno, que la policía no tiene una correcta actuación, no sabe cuáles son sus facultades, no conoce el marco normativo
bajo el que se regulan, no conocen sus obligaciones, no conocen los principios de su actuación, no conocen sus restricciones y no conocen los derechos que ustedes tienen como personas denunciantes, como víctimas, inclusive como personas detenidas en el caso que aplique. Es un problema enorme el que se tiene con las policías, enorme. Es importantísimo cambiar a las policías de nuestro país. Creo que la cosa más esencial de todas las cosas que se deben de cambiar es la policía. Definitivamente no se puede cambiar cualquier cosa que no empiece con la policía, por principio de cuentas. Que la policía pertenece a un ámbito de prevención de los delitos, de la prestación de seguridad pública, la inhibición del cometimiento de conductas delictivas. Eso es por principio de cuentas. Sin embargo, no se hace. Nadie, ninguna autoridad de nuestro país ha tocado el tema de fondo. ¿Por qué? Porque evidentemente siempre que viene un cambio de gobierno, vienen y cambian a la Policía Federal, que en el caso, por ejemplo, desde hace ya casi una década o 2 décadas, mejor dicho, desde que se instauró la Policía Federal, se cambió ahora a Guardia Nacional, y lo importante es entender que esas son autoridades federales que atienden asuntos relacionados con la seguridad pública federal, como los caminos, como otras autoridades relacionadas con el ámbito federal se dedican a cuidar inmuebles federales. ¿Por qué llegó a este punto? Porque de acuerdo a lo anterior, en un asunto como el que les mencioné, que es prácticamente el pan de día a día de muchas personas, no se está resolviendo, ni tampoco se tiene un plan de resolver, y va a ser difícil que realmente se quiera resolver el problema de fondo. Sin embargo, una vez que ustedes vayan a una fiscalía, la policía los lleve, que cosa que prácticamente nunca pasa, salvo casos excepcionales que son los que llegan a las manos de los jueces, tienen que pasar con la autoridad del Ministerio Público. Ministerio Público, que volvemos a lo mismo. Con mucho respeto, mucho rigor voy a decir, que desafortunadamente los ministerios públicos, la mayoría, por no decir que todos, en las agencias del Ministerio Público, en las fiscalías, en cualquier lugar donde se procure justicia, está repleto de gente que desafortunadamente no quiere estar ahí, pero está. Gente que no está capacitada en el ámbito técnico del conocimiento que tienen que tener como abogados, no están capacitados para poder tratar a otras personas, para humanizar, empatizar y entender el dolor de las víctimas y de las personas falsamente acusadas, porque en este mundo hay de todo. No todo es una cosa ni otra, es cada caso distinto, y eso lo debemos de entender. Justamente, el punto de todo lo que les estoy tratando de decir es que antes de que ustedes lleguen a cualquier órgano jurisdiccional o cualquier autoridad judicial o con cualquier juez o magistrado, tienen que pasar un proceso bien largo, bien laborioso, bien que no se lo deseo a nadie, porque ese es mi trabajo, justamente acompañar a las personas durante todo este proceso que es un calvario, literalmente. Y creo que el órgano jurisdiccional, la autoridad judicial, los juzgados, el poder judicial, la última autoridad en meter las manos en un asunto como el que les estoy diciendo. Sé que la reforma abarca más puntos, claro, pero se puede traspolar lo que estoy mencionando a muchos otros casos que dejan entender que realmente las cosas en sí mismas, no van a resolverse cambiando al poder judicial federal, por principio de cuentas, federal. Deben de entender que en el ámbito federal, la mayoría, por ser muy generalista, o sea, trato de que ustedes entiendan, no nos vamos a meter a las cosas técnicas, pero en el sentido general, las autoridades federales resuelven situaciones federales, hechos federales. Por ejemplo, un juzgado de control federal resuelve asuntos relacionados con el ámbito federal, delitos federales. No se diga un tribunal civil, un tribunal mercantil. Claro, tienen sus excepciones cada uno de ellos y tienen sus competencias, pero a lo que voy, con lo que les estoy diciendo, justamente es que se está reformando el último bastión de la justicia en nuestro país. El último de los últimos. Muchas veces cuando escuchamos que un juez libera a una persona, porque cuando dicen que los jueces liberan personas, pues están hablando del ámbito penal, desafortunadamente es la última de las últimas instancias que le queda a la persona para poder aducir la violación de sus derechos fundamentales, humanos o garantías constitucionales por las que, quizá en alguno de los casos, son liberados, ¿verdad? Insisto que cada caso es particular. No es que se liberen a diestra y siniestra gente solo por liberarse, porque hay un contexto de por qué la gente es liberada en algunos de los casos. No estoy de acuerdo en que satanicemos que cualquier liberación es inmerecida.
si no tenemos el contexto o el expediente a las manos. Pero justamente ese es el punto. Para que la autoridad federal, como muchos dicen, liberen a un delincuente, deben de pasar muchos años para que lleguen a esa instancia final, que normalmente para algunos casos podrá ser un juez de distrito, podrá ser un tribunal colegiado de circuito, inclusive podrá llegar a ser la Suprema Corte de Justicia o alguna de sus salas. Hay muchos ámbitos en el que esto podría ocurrir. Sin embargo, el punto más importante de lo que les quiero decir, y es, creo, una de las cosas que no se entienden, me parece, yo como abogado penalista, que me dedico a atender a gente que es acusada falsamente de cualquier hecho delictivo, la cosa más básica que se debe de reformar son dos: la policía y la agencia o las agencias del Ministerio Público a través de sus fiscalías. Lo más básico. Deben de subir los requisitos para poder ingresar ahí, la calidad del personal, el número de personal, las prestaciones y sueldos deben de ser mayores para los servidores públicos que imparten o procuran justicia, hablando concretamente de la fiscalía, cosa que no va a pasar, cosa que no se tiene la intención y al menos no hay un plan para que esto ocurra. La preocupación más grande que yo tengo en este asunto realmente es uno, y se los voy a mencionar. Sin duda, una de las más importantes es que se van a hacer más problemas, va a haber más conflictos, va a haber más parcialidad al momento de resolver problemas, va a haber más injusticia. Y eso, realmente, quiero que lo entiendan, a mí concretamente, a mí no es a quien me afecta. Sinceramente, como abogado, a los abogados no nos va a afectar en sí mismo que haya más injusticia. ¿Saben qué genera cuando hay más problemas en el ámbito legal? Que los abogados indudablemente vamos a tener más trabajo. Creo que es inválido porque en algún momento que he hecho comentarios respecto de este tema, mucha gente ha dicho que yo estoy a favor de la corrupción, que yo estoy a favor de que los privilegiados tengan y mantengan esos privilegios, que se privilegie, valga la redundancia, a la clase más alta de este país. Pues no, gente. Las verdaderas personas que tienen problemas somos nosotros, la gente de a pie. Y principalmente, ahora, hablando como abogado, pues es la ciudadanía que es la que me contacta. A mí me contacta justamente gente normal, gente que es como cualquiera, que no tiene un privilegio, que no es rica precisamente, que trabaja, que todo lo que pone en su mesa es a base de trabajo, de esfuerzo y de muchísima constancia en la planificación de su vida, porque son buenos ciudadanos. Pues justamente esas personas son las que se van a ver afectadas, porque la gente privilegiada va a seguir teniendo privilegios con esta reforma. Justamente la forma en la que se va a elegir a los jueces abre más la puerta a que haya influencia económica, política y de otras índoles. Hay mayor posibilidades de que esto ocurra, porque no es lo mismo que en el Consejo de la Judicatura, que no es lo mismo que en el Poder Judicial de la Federación se pueda acceder a alguno de estos puestos por mérito, por carrera, por estudios, por tener los conocimientos más esenciales y con mayor profundidad, a diferencia que ahora eso realmente no va a ser lo más importante, porque lo más importante en la elección de jueces desde el punto de vista popular es que la gente te conozca, es que la gente llegue a tener algún tipo de empatía contigo, como si eso fuese hacer que tú o cualquier juez pueda impartir mejor justicia. Entonces, realmente estoy muy pensativo en esta ocasión, porque como lo digo, mucha afectación va a ser para la gente normal, para nosotros. Digo yo, al menos no voy a tener problemas de manera contundente yo, pues porque al final del día, pues nosotros nos sabemos defender, sabemos cómo poder sacar ventaja de todo esto. Pues al final del día somos abogados, como muchos a veces me lo recuerdan, piensan que los abogados vemos los hoyos de las leyes. No es tanto así, pero este tipo de reformas, insisto, va a hacer que ustedes gasten más en abogados, va a hacer que ustedes vayan a contratar más abogados porque van a tener más problemas. Y esto va a hacer que proliferen los arbitrarios, van a hacer que proliferen las injusticias. Y lo peor de todo es que todo está sesgado por el vicio político.
Inclusive entre abogados he visto que los que estamos, por ejemplo, yo estoy en contra de que haya un paro del Poder Judicial de la Federación, estoy totalmente en contra que los que paguen por toda esta reforma todavía sean más los ciudadanos, y a los que llegan a decir este comentario que acabo de decir, se les tacha de que estamos haciendo campaña para poder ser jueces. Yo la verdad, de una vez les digo, a mí me gusta, me encanta, es un placer, es un sueño mío poder ser litigante y espero serlo hasta el último día de que yo ejerza esta profesión en este mundo. Yo siempre voy a querer, o al menos tengo el anhelo de seguir siendo litigante, porque al menos puedo ayudar a gente con mi trabajo a que se resuelvan sus problemas. Y ese es el punto de todo esto. A muchos nos descalifican y nos van a descalificar por no opinar. Pero el punto de todo esto es que todos opinemos, que todos demos nuestro punto de vista. Y quiero culminar con lo siguiente. Me parece que la gente le está dando mucha importancia a lo que los políticos les dicen que es la justicia. Cuando por esencia, por principio lógico, los más injustos, los seres más injustos que hay en este estado mexicano y en cualquiera, son los propios políticos. Esos son los verdaderos injustos. Volver a los jueces políticos, alejarlos de su aislamiento que tienen, porque ciertamente tienen un aislamiento y tienen que tenerlo, los va a convertir en seres políticos totalmente. Y eso es muy peligroso para la justicia, porque por esos temas se puede llegar a cometer otras cosas más injustas de las que ya se cometen. Creo yo que el chiste de esta reforma es mejorar las cosas, no empeorarlas. Y con esto nuestro país está retrocediendo lo tanto que ha costado que avance un poquito. Entonces, en este día de reflexión, que me tomo el atrevimiento de expresar estas ideas, no tienen por qué compartirlas. Lo que sí considero es que deben de escucharnos a nosotros los abogados, a todas las partes, a los jueces, a los ministerios públicos, a los ministros, a los litigantes y a otros operadores colaterales que hay en todo este sistema jurídico. Es importante escucharlos. Yo escucho argumentos inclusive de gente con la que no congenio, con posturas de las que no estoy de acuerdo, porque eso enriquece el debate. Les invito a que tomen esta reflexión, a que verdaderamente lo piensen. Y algo que sí, con esto quiero culminar el video ahora sí, es que al final de cuentas las cosas ya cambiaron, O sea, por mucho que sé que hay algunos temas o juicios que se están promoviendo para detener la reforma judicial, inclusive desde la propia Suprema Corte de Justicia, a través de los tribunales de distrito, creo que ya es una situación que no tiene mucho sentido. Las cosas ya cambiaron, hay que adaptarnos al cambio. Yo particularmente, si una de las cosas que más me gusta es o son los cambios, pues evidentemente yo me voy a estar adaptando al cambio. Yo ya acepté que la reforma está, o sea, ya a estas alturas hacer algo en contra de esta reforma pues no tiene mucho sentido. Yo ya tengo la aceptación junto con otros colegas por ahí que las cosas ya cambiaron y que tenemos que adaptarnos a este cambio. Ello no implica que reflexionemos este cambio. Al final del día, pues con este cambio que prácticamente ya está consumado, tenemos que sobrellevar nuestro trabajo. Y por el contrario, como yo decía, pues las cosas se van a complicar para muchos que van a tener problemas en los próximos años. Indudablemente es un tema muy interesante del cual espero en el futuro poder seguir hablando con ustedes. Mi nombre es Fernando Rosales. Espero que les gusten estos vlogs que les estoy haciendo, particularmente en lugares X. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.